Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Círculo de Estudios Vitalistas. El día de hoy es para nosotros un gusto poder presentar ah, en esta catorceava sesión del Círculo de Estudios Vitalistas a Rubén Nesim Rofé Tames, quien nos va a presentar una charla titulada ¿Por qué pesimismo? A continuación menciono unos datos curriculares de nuestro invitado. Rubén Nesim estudia la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo y fundador de las Juventudes Pesimistas en la misma organización. Es autor de El absurdo nihilista y la era del absurdo. Es coautor de la antología de cuentos pesimistas, volumen uno, Antesala de la vida, de prólogo, y la antología poética Yo soy EMXI. También es director editorial y editor en la Sociedad de Conocimiento Mindshop. Y bueno, también tiene algunas publicaciones en la revista de filosofía Cuadernos de Pesimismo. Le damos la bienvenida a nuestro invitado y pues adelante, Rubén, bienvenido. Muchas gracias, bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Escuchándote decir la pequeña ficha curricular, hace mucho, digo, bueno, probablemente no mucha gente escucha la palabra pesimismo repetida tantas veces, ¿verdad? Y es una palabra que asusta, el pesimismo, ¿no? Se piensa en depresión, se piensa en alguien que ve el vaso medio vacío, en alguien negativo, ¿no? En malas vibras, como dirían los chavos, ¿no? Hoy en día. Pero pues, ¿por qué pesimismo? Es justamente el tema de esta presentación y quiero hacer una suerte de defensa y definición de lo que sería el pesimismo filosófico, especialmente a partir de Arthur Schopenhauer, que es este filósofo alemán tan conocido que sistematiza el pesimismo filosófico y se considera el padre del mismo. Bueno, como contexto, me gustaría señalar que ya desde mi primera obra, que es El absurdo nihilista, como mencionas, yo introduje el término realismo pesimista. Mi primer libro, Absurdo nihilista, no es tanto pesimista, no es tan schopenhaueriano como nietzscheano, más bien camusiano. Parto mucho del absurdo, parto mucho de el modo de hacer filosofía de Nietzsche, ¿no? Como a martillazos, esta crítica feroz de la moralidad de los esclavos, etcétera, etcétera. Pero ya desde este libro, muy influenciado por mi lectura temprana de la divulgación científica, autores especialmente como Stephen Hawking, Lawrence Krauss, Richard Dawkins, entre otros, pues uno ve esta perspectiva materialista y naturalista del mundo, un mundo sin Dios, un mundo material, y entra en una suerte de crisis, ¿no? Como el propio Nietzsche al anunciar la muerte de Dios en el aforismo 125 de la Gaia Ciencia, que como bien sabemos, no lo dijo triunfante, como ha muerto Dios, sino más bien como una especie de advertencia. Se nos ha caído, ¿no? El sentido universal de la vida y ahora vamos a tener que ver qué hacer. En ese sentido, me gustaría señalar que el pesimismo es una consecuencia, desde mi punto de vista, del ateísmo. Así como se puede decir que el existencialismo francés de Sartre, de Camus, ¿no? Con el absurdismo, es una consecuencia del ateísmo en el sentido nietzscheano, ¿no? Desde la muerte de Dios, y Sartre por eso luego va y nos dice que la existencia precede a la esencia y todo lo que esto implica. El pesimismo pues es anterior, ¿no? Y ya desde el siglo XIX lo tenemos en la figura de Schopenhauer, que como bien sabemos es de los primeros autores, es de los primeros grandes filósofos que se declaran ateos. Antes esto era impensable, ¿verdad? Hubo ciertos ejemplos, ¿no? Como el de David Hume, que nunca se declaró como ateo propiamente, pero pues sí lo dejaba entrever en sus textos. Y ejemplos como el de Spinoza o Denis Diderot, que fueron acusados de ateísmo por sus planteamientos, sus ideas, ¿no? Esto era muy aterrador en la modernidad temprana, no se diga en el medievo, descreer de estos mitos, de todas estas construcciones simbólicas y metafóricas que le dan sentido a la existencia de la vida humana y al mundo,
era muy peligroso y por algo será, ¿verdad? Porque se requiere de este pegamento social para sostener un tejido, porque de lo contrario no hay sentido, no hay razón para nada, ¿no? Yo creo que el filósofo contemporáneo tiene un poco esta actitud, ¿qué onda con el mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y yo de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué pasa después de la muerte? Etcétera, etcétera, porque ya vivimos en un mundo post-religioso, de algún modo, aunque la religión lastimosamente sigue existiendo, bueno, lastimosamente para nosotros los ateos convencidos, ya no vivimos en un mundo religioso, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de realismo pesimista en el tercer capítulo del absurdo nihilista, especialmente en los apartados 109, 110 y 111, del 109 al 111, me refiero a que desde un punto de vista realista, en este sentido naturalista, materialista, científico, lo peor terminará ocurriendo y es totalmente lógico esperarlo. En ese sentido, leo una cita de Lawrence Krauss, es un cosmólogo, un físico estadounidense, en su libro, yo recomiendo muchísimo, Un universo de la nada, un capítulo titulado Mundos Felices, nos dice, implícito en la pregunta de por qué hay algo en vez de nada, está la expectativa solipsista de que algo persistirá, que de algún modo el universo ha progresado hasta llegar a nuestra existencia, como si nosotros fuéramos el pináculo de la creación. Mucho más probable, basándonos en todo lo que sabemos del universo, es la posibilidad de que en el futuro, quizá en el futuro infinito, vuelva a reinar otra vez la nada. Si vivimos en un universo cuya energía está dominada por la energía de la nada, como he descrito, el futuro es verdaderamente funesto. El cielo se tornará gélido, vacío y oscuro. Un universo dominado por la energía del espacio vacío es el peor de todos los universos para el futuro de la vida. Cualquier civilización tiene garantizada la desaparición final en un universo de estas características, privado de energía para sobrevivir. Transcurrido un tiempo inconsolablemente prolongado, alguna fluctuación cuántica o alguna agitación térmica podría producir una región local donde una vez más la vida pudiera evolucionar y desarrollarse. Pero eso también será efímero. El futuro estará dominado por un universo sin nada en él que aprecie su inmenso misterio. Esto nos dice Lawrence Strauss, ¿no? Que es algo que incluso se ha hecho un meme, ¿no? Que la melancolía de aquel que se da cuenta, ¿no? Que según las previsiones científicas, según las evidencias actuales, dentro de 5.000 millones de años, el Sol va a agotar sus reservas de hidrógeno, se va a expandir como una gigante roja y terminará engullendo la Tierra y nuestro planeta y toda la vida en él, pues no existirá más. Eh, Es esta cuestión, o que dentro de X n mil millones de años el universo va a ser un vacío radioactivo conforme a la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. La entropía siempre aumenta como medida del desorden y el universo se está encaminando constantemente hacia este máximo de entropía en el que solo habrá radiación y vacío, no ninguna posibilidad de la vida. Entonces, dice Lawrence Krauss que un universo como el nuestro, o como el que pareciera ser el nuestro, dominado por la energía del vacío, la energía de las fluctuaciones cuánticas, o lo que Einstein llamó constante cosmológica, es el peor de todos los universos posibles para el futuro de la vida. Esto es una expresión sumamente schopenhaueriana, ¿no? Vivimos en el peor de los mundos posibles. Precisamente pesimismo viene de pessimus, que significa lo peor. Pero luego vamos a esclarecer un poquito este significado preliminar, por decirlo de algún modo. Este es un precedente intelectual. Mi pesimismo parte mucho de esta observación del mundo natural, eh, desprovista de cualquier mito de la creación, desprovista de cualquier marco simbólico. Yo creo que en las cosas mismas, como diría Husserl, ¿no? En la realidad natural en sí, lo que vemos es un horror, ¿no? Los animales, por supuesto que son bellos, pero están devorando constantemente. La vida se alimenta de sí misma en un ciclo en el que copula y se reproduce en un ciclo de canibalismo autoerótico, diría, ¿no? La vida se está despedazando constantemente en un ciclo. Toda vida es una lucha por la vida, que de aquí parte el pesimismo schopenhaueriano, pero me gustaría dar un contexto más bien social también, de dónde surgen estas ideas del realismo pesimista y el absurdo nihilista en general. Y es de lo que yo
llamo lumpen postmodernidad. Estamos ya en este mundo post-religioso, ¿no? Los grandes metanarrativas, como dice Lyotard, se han caído. Ya no tenemos grandes relatos de emancipación humana que nos permitan pensar que en el futuro todos nos estamos encaminando hacia lo mejor. Y ahora lo que tenemos es esta vida de consumo, ¿no? Diría Sigmund Bauman, una vida carente de significado trascendental, una vida carente de sentido comunitario o inclusive de identidad cultural. Pero la posmodernidad de la que hablan Lyotard y luego Batimo alegremente, ¿no? O sea, acerca de cómo el nihilismo es todo lo que podemos aspirar a ser, ¿no? De la que habla Lipovsky ya defendiendo como que esta vida de ligereza y de consumo pues no está tan mal. Eso no lo tenemos en América Latina, eso no lo tenemos en México. Por supuesto que no. A México nos va llegando culturalmente las ideas postmodernas, ¿no? Estas aspiraciones a una vida de consumo extático, excesivo, espectacular, como diría Guy Debord, pero no nos van llegando las condiciones materiales propicias para poder ostentar esta vida de consumo. Y la mayoría de la población vive por debajo de lo que podríamos llamar el umbral de la pobreza. Entonces, tenemos es que una posmodernidad lumpen, en el sentido marxista, ¿no? La palabra alemana lumpen, como andrajoso, una posmodernidad pobre, sucia. Y es aquí donde surge, en particular en Monterrey, Nuevo León, que yo soy del norte de México, me tocó ver narcomantas y demás, por supuesto. Este, y bueno, vivir en un entorno así tiene sus consecuencias. La lumpen postmodernidad, desde mi punto de vista, esto lo explico en La Era del Absurdo, que de hecho hice un poco trampa, porque La Era del Absurdo aún no se publica, se está publicando, pero ya me reconocí no como autor de ella, pero pronto se publicará este año, espero que el mes que viene. Y ahí hablo de cómo en la lumpen posmodernidad o en la posmodernidad también en general podemos hablar en palabras de Slavoj Žižek en su libro Acontecimiento de los sujetos postraumáticos. Tenemos acceso a toda la información del mundo y nos damos cuenta de todas las tragedias y de todos los horrores de la existencia humana, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en el último mes a niños palestinos ensangrentados llorando frente a la cámara? No nos hemos levantado con la noticia de que Estados Unidos ahora bombardeó las instalaciones nucleares de Irán y la Tercera Guerra Mundial pareciera más cerca que nunca desde probablemente la crisis de los misiles en Cuba en los años 60. Nos enteramos de todo, de cada asesinato que hay cada día, cada secuestro, cada lucha, cada guerrilla de narcotraficantes, el conflicto ruso-ucraniano. Vemos cómo el mundo es horroroso, ¿no? Y aparte el cambio climático, la contaminación creciente. Nos dice Lipovsky, por ejemplo, hacia el principio de la era del vacío, esto ya desde los años 80, nos dice, murió el optimismo tecnológico y científico al ir acompañados los innumerables descubrimientos por el sobrearmamento de los bloques, la degradación del medio ambiente, el abandono acrecentado de los individuos. Ya ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las masas. La sociedad posmoderna no tiene ni ídolo ni tabú, ni tan solo imagen gloriosa de sí misma, ningún proyecto histórico movilizador. Estamos ya regidos por el vacío, un vacío que no comporta, sin embargo, ni tragedia ni apocalipsis. Y como vemos de nuevo, nos habla Lipovsky de la posmodernidad y de cómo se muere el optimismo tecnológico, la idea de un futuro mejor. Pero nos habla desde el contexto francés. Y nosotros vivimos, eh, según mis aseveraciones, en una lumpen posmodernidad, mucho más sucia, ¿no? Hace falta salir a la calle, ¿no? Y ver las, las calles sin pavimentar y agrietadas, llenas de baches, ¿no? La gente apilada en las calles, vagabundos, personas sin hogar. Enterarnos de la criminalidad, vivimos constantemente bajo el miedo y yo creo que es un contexto propicio para el pesimismo de manera sintomática, sí. Pero eso no implica que el pesimismo sea el fruto de simple y llanamente una mala situación coyuntural, como podría decirse que la depresión de un adolescente es simple y llanamente, no sé, superviniente de que se ha roto su relación de pareja y dices, ah, pues sí, está triste, pero se le va a pasar, ¿no? Tenemos muy buenas razones
para ser pesimistas en un contexto latinoamericano y en un contexto global. Muy, muy buenas razones, que no van solo del lado de lo social, porque si vemos la historia, ¿cuándo hemos estado mejor que ahora, no? Inclusive los nuevos optimistas, como Peter Singer, nos dicen cómo el mundo nunca había sido tan bueno, ¿no? Y el horror que el mundo es, debería decirnos bastante al respecto, ¿no? Bastante al respecto. Pero me gustaría leer un pequeño fragmento inédito aún de la era del absurdo, en donde hay una definición y defensa del pesimismo filosófico que es muy breve. Al escuchar la palabra pesimismo, el común no piensa en el legado filosófico de Arthur Schopenhauer, sino en la actitud de una persona melancólica, en quien ve siempre el vaso medio vacío, o incluso en alguien que padece de sus facultades mentales, en un depresivo, en un suicida. El pesimismo filosófico, sin embargo, ha sido desde sus inicios un sistema filosófico que se basa en la aprehensión honesta de la realidad efectiva y en el cuestionamiento radical más propio de la filosofía, aquel que pone en tela de juicio y bajo la lupa de una investigación profunda la estructura misma de la vida y el presunto valor que le es inherente. El pesimismo se atiene a la verdad desoladora que es el sufrimiento del mundo. No rehúye ante la existencia incuestionable de la maldad, la desgracia, la pérdida, la enfermedad y la muerte. Se enfrenta a una existencia plena de hostilidad y ante todo, en el reconocimiento de la primacía del malestar por sobre la dicha en la vida, busca incansablemente las causas de los malestares que aquejan a los seres sintientes para caracterizarlas y combatirlas, ya que el pesimista, al pesimista le es propio, como señala mi colega de la Sociedad Americana de Estudios sobre Pesimismo, Carlos Javier González Serrano, aspirar a conquistar un mundo más habitable, consciente siempre de sus limitaciones, adversidades y dolores internos. Cierro cita. El pesimismo, además, si ha de ser caracterizado como algo semejante a una actitud, debe verse como algo inherente a la filosofía de todos los tiempos y que funge como motor que produce el movimiento de la investigación, la crítica mordaz frente a las injusticias y la propuesta de mejora. ¿No es el reconocimiento del problema el primer paso necesario para cualquier mejoramiento? Solo los pesimistas, estén o no estén de acuerdo con las tesis de Schopenhauer o Julius Banzen, quieren cambiar el mundo. O como bien señala otro amigo y colega de la CIEF, mi editor, de hecho, un gran saludo, mi querido Slime en Bonilla, pesimismo y utopía son como un buen matrimonio, como una buena pareja, cuyos integrantes se pelean pero siguen juntos. De vez en cuando tienen problemas, pero no por eso se separan, porque entienden que en la diferencia también radica su unión. Cierro cita aquí. Pensadores como Karl Marx, en su crítica feroz del modo de producción capitalista por su naturaleza de explotación de la vida, son los grandes filósofos pesimistas. Aquellos que reconocen la barbarie incluso ahí donde se muestra bajo la apariencia de un supuesto progreso civilizatorio. Aquellos que reconocen en el mundo fuentes diversas de sufrimiento e injusticia y proponen un modo de combatirlas y superarlas. De esta naturaleza es el pesimismo que yo abordo. Un pesimismo, citando a Carlos Javier González Serrano, un pesimismo que no entrega sus armas ni se rinde ante la adversidad, sino que resulta en su desarrollo tan lúcido y necesario como revolucionario. Cierro cita. Precisamente es el tipo de pesimismo que yo defiendo y que yo propongo como un enfoque filosófico para afrontar nuestra realidad actual de manera activa y crítica y no de manera pasiva. No es para ponernos tristes y llorar y decir, mira qué feo que está el mundo y no hay nada que hacer, siempre estamos todos mal, ¿no? No, estamos muy mal, hay que ver por qué. Hay que comprender qué es lo que está sucediendo y hay que buscar hacer que la vida sea más vivible, que sea más soportable, que el mundo sea un lugar menos peor, como decimos los mexicanos en cada maldita elección de gobierno, ¿verdad? Y es que, de nuevo, el pesimismo me parece la única respuesta apropiada en nuestro contexto. Se habla mucho del conflicto árabe-israelí, sin embargo, un artículo de Milenio nos dice que entre 1920 y 1923 las guerras entre árabes y judíos israelitas produjeron 116.342 muertes.
24.981 israelíes y 91.361 árabes. Un montón de gente muerta de manera violenta. Pero las cifras mexicanas comparativas son que durante 5 años del gobierno de López Obrador, que esto no es una crítica al morenismo, sino al país, ¿verdad? Durante esos 5 años, hasta el 12 de octubre de su último año de gobierno, la cifra de asesinatos en México fue de 168.175, con 44.000 desaparecidos. Más que todo el conflicto árabe-israelí en nuestro país en 5 años. Entonces, un artículo del 2 de octubre de 2024 del Financiero nos dice que ese sexenio que ya mencioné termina con 199.619 asesinatos, que es la cifra más alta histórica, ¿verdad? Vamos a cerrarlo en 200.000, porque cada año siempre está aumentando. Hay un conflicto árabe-israelí como cada 3 años en este país, entero, todo el conflicto, desde 1920 hasta hoy. Entonces, supongamos que se queda así en estos 200.000 muertos. En 5 años tenemos 1 millón de muertos violentos en este país. 1 millón. Y no estamos en guerra. Bueno, sí estamos en guerra, claramente, ¿no? El narcotráfico y la disputa del uso de la fuerza legítima del Estado, ¿verdad? Pero esto implica que en 30 años tendremos 6 millones de muertos. Eso equivale a un holocausto. Esas fueron las muertes del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Es una verdadera desgracia. Vivimos en el peor país del mundo, después de Brasil, otro país iberoamericano, por supuesto. No podía ser de otro modo. Entonces, a esto me refiero yo cuando hablo de lumpen posmodernidad y cuando hablo de pesimismo. Ya no podemos seguir ocultando el horror del mundo. Ya no podemos seguir así. Necesitamos otro enfoque. Estoy seguro de que el optimismo no va a funcionar más. Nunca ha funcionado. Pero eso del pesimismo, ¿qué es? Ya dije que es revolucionario y que es combativo y que no hay que dejar las armas, no en un sentido literal, o tal vez sí o no, pero yo lo dije en un sentido metafórico. Pero cuando yo hablo de pesimismo y regresando un poco también, lamento mi caos de pensamiento, regresando un poco a esta noción del realismo pesimista, el pesimismo parte de esta ontología nihilista, por decirlo de algún modo. No hay valor inherente en ningún lado, no hay ningún propósito trascendental, la realidad simplemente es, o como dirá Nietzsche, quizá no existen fenómenos morales, sino solo interpretaciones morales de los fenómenos. Pero para mí lo que distingue el pesimismo del nihilismo está muy bien expresado en una frase de Émile Cioran, que es mi escritor favorito, aunque no mi filósofo favorito, porque ni filósofo es, yo creo. En esta cita de Émile Cioran en el libro de las Quimeras, quinto capítulo, que nos dice, triste está mi alma en el mundo en que los hombres viven para hacerse infelices los unos a los otros. ¿Cómo es que todavía hay hombres que pueden respirar después de haber hecho infelices a otros? Es 1000 veces más soportable el ser infeliz que sembrar la infelicidad. Che Rosita. Para mí aquí radica la diferencia entre el nihilismo y el pesimismo, y eso hace que el pesimismo sí pueda ser una filosofía combativa y activa frente a un nihilismo que dice, "Nah, pues qué, ¿no?" Porque en esto radica la diferencia esencial entre ambas posturas. La existencia, como bien dicen los nihilistas, es objetivamente insignificante. El universo, pues es un absurdo caótico y nada realmente importa, por supuesto. Hacer o no hacer, crear o destruir, matar o morir, vivir, ser o no ser. Todo es igualmente inútil, vacuo, indiferente, no importa, ¿verdad? Pero el pesimismo subjetiva ese vacío absoluto de la nada objetiva, por decirlo de algún modo. En un penetrante y convaleciente grito de dolor que se perpetúa en tanto existe una vida para sufrirla. El pesimismo entiende ese calvario insufrible como lo verdadero, lo real, lo importante, y entonces la miseria se desborda de la ilusión persistente de individualidad, como diría Schopenhauer, hacia el ser unitario, y lo cubre todo bajo un cálido manto de infinita compasión. De eso se trata el pesimismo más que de estar tristes, se trata de ser amables, de ser compasivos. Y Schopenhauer, ¿no? Este filósofo amargado que tanto se dice del por supuesto, pero en su ética nos habla de ser amables, de que el único fundamento de la acción moral es la empatía, es la compasión. Entonces, en ese sentido, se trata mucho más de ser compasivos que de estar tristes, de ser pesimistas en un sentido ético. Se trata mucho más, como dice
Mi buen amigo y mentor, el filósofo argentino que radica hoy en Brasil, Julio Cabrera. Suyo, por ejemplo, es este libro, que estoy haciendo una traducción del capítulo 13 del inglés al español. Se trata de la consideración de los intereses ajenos, de tal modo que no sea el caso que mi propia autopreservación o mis intereses particulares sean lo único que me importa a la hora de actuar. Porque es el resultado del mundo, un mundo que constriñe hacia la inmoralidad, como voy a utilizar la palabra moral como un sinónimo de ética, sin hacer distinción alguna, por supuesto. El pesimista es un quejoso, sí, por supuesto. Ve el mundo y dice, está horrible, pero ¿por qué está horrible? A ver, tú dime cuál es tu fundamento, ¿no? Y puedes decir, ¿cómo vas a criticar la vida? La vida es el fundamento de toda crítica. Estás vivo para poder criticar la vida, ¿no? El fundamento es la ética. En concreto, y me estoy basando aquí en Julio Cabrera, las mínimas éticas fundamentales, nada más son dos, y en el fondo son la misma. Las mínimas éticas fundamentales son no dañar a otros y no manipular a otros, nada más, nada más. Y toda la vida social, toda la vida humana, toda la existencia se basa en la violación sistemática, la ruptura sistemática de mínimas éticas fundamentales, todo el tiempo, en todas las situaciones. Porque la vida constriñe de ese modo a los seres humanos que no pueden evitar ser inmorales, actuar de forma antiética en algunos ámbitos de acción dentro de una red holística de acciones que es gigantesca y que es incontrolable. Y eso se trata, el pesimismo, de una crítica desde mínimas morales y desde mínimas de sensibilidad. Se trata de la crítica radical del valor de la existencia, por supuesto, con base en dos preceptos, el valor sensible y el valor moral de la vida. Entonces, hay una tesis fuerte del pesimismo, que es lo que quiero introducir a continuación. La filósofa pesimista alemana del siglo XIX, esta mujer, Agnes Taubert, que recomiendo mucho este libro que es El pesimismo y sus adversarios de la biblioteca pesimista de la editorial Sequitur, que es nuestra de la sociedad, nuestro proyecto. Tengo aquí varios libritos, ¿no? Que para presumirlos o mostrarlos, ¿no? Bueno, Agnes Taubert afirma en este librito que la palabra pesimismo está muy mal elegida. Es como lo vaticinaba anteriormente. Pesimismo, que viene de pessimus, que es lo peor, ¿verdad? Para Taubert, esta palabra no expresa la tesis central del pesimismo en torno a la constitución del mundo, la cual no es, como indica la palabra, que el nuestro estrictamente es el peor de los mundos posibles, sino simplemente que el nuestro es un mundo malo y que sería mejor, por lo tanto, que no existiera. Taubert propone palabras que suenan todavía peor. Dice malismo o miserablismo, imagínate. Si yo digo que soy pesimista y todo el mundo se me queda viendo feo, imagínate que llegue yo y diga, oye, soy miserablista. Imagínate que esta conferencia llamara, ¿por qué malismo? ¿Por qué miserablismo? Es todavía peor. Pero Taubert argumenta, y esto es lo interesante, que en realidad el pesimismo filosófico no es incompatible con la tesis de Leibniz en la Teodicea de que este es el mejor de los mundos posibles, la tesis aparentemente ultraoptimista contra la cual se esboza el término pesimismo, que es su contrario. Si dices que este es el mejor mundo posible, debe decir que este es el peor de todos los posibles, pero no se trata de eso, como dice Taubert. Porque la afirmación de Leibniz del mejor de los mundos, citando a Taubert, solo desde dicha afirmación solo se sigue que todos los demás mundos posibles habrían de ser aún peores, pero de ningún modo que el nuestro sea algo valioso. A mí se me hizo precioso leer esa cita, porque tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y Taubert se basa en lo que llama, a partir de Hartmann, también hay un librito aquí de la biblioteca, de Edward von Hartmann, que se llama Pesimismo, Ética y Felicidad, que es el valor eudemonológico del mundo, de la eudaimonía, ¿no? El valor de felicidad, ¿no? Un valor sensible. El mundo, su constitución, está para que seamos felices, como se cree mucho, ¿no? Estamos aquí para estar contentos y disfrutar de muchísimos placeres, o no. Todo parece indicar que no. Desde que somos seres mortales, como dice Julio Cabrera, somos seres terminales, cuya constitución estructural, cuya biología más radical, fundamental, es buscar evitar la muerte.
Y como que nos vamos a morir todos. Estamos naturalmente constituidos para prolongar la vida todo lo posible y perpetuar la vida más allá de nosotros mismos a través de la reproducción. No queremos morirnos bajo ningún concepto en general, ¿no? El conatus, ¿no? De los modernos es perseverar en el ser, en su propio ser, y como quieras, siempre sabemos que moriremos. Conciencia de la vida o conciencia de uno mismo siempre es conciencia de la muerte. Esto es una tragedia. ¿Por qué nos hacen nacer para morir? Y este es un punto que tocaré muy pronto, que es la cuestión antinatalista, que para mí es lo que se deduce más radicalmente de una postura pesimista. Es una postura ética. Pero antes de eso, como les decía, el pesimismo entonces se trata mucho más de ser amables que de estar deprimidos, porque reconoces que todos los demás seres sintientes con los que coexistes, todos tus semejantes, están en la misma terrible situación que tú, que han nacido muriendo, que la vida, como bien dice Julio Cabrera, está sujeta siempre a los tres registros del malestar estructural, que son el dolor físico, enfermedad, etcétera, el desánimo, desde las tristezas cotidianas hasta la depresión grave o la ansiedad generalizada, ¿no? Y la inhabilitación moral. El hecho de que la vida nos constriñe a perjudicar a otros, a dañarlos, a manipularlos, violando las mínimas éticas fundamentales en algún momento, en algún ámbito de nuestras acciones cotidianas, queramos o no. Esta es la idea de Julio Cabrera. Es una idea sumamente trágica. Que la vida está sostenida sobre una violación continua de mínimas éticas, ni siquiera de una moral estricta, rígida, rigurosa, como la cristiana, como la musulmana, ni se diga, no, no se trata de eso, no se trata de, es que eres adúltero, te vas a ir al infierno, no, 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 no se trata de ser homosexual o heterosexual, no se trata de ese tipo de cuestiones, no, se trata de las mínimas de no dañar a otro y no manipularlo. Constantemente se están quebrantando y nosotros constantemente estamos sujetos al daño y la manipulación por parte de otros por la falta de espacios de acción, que es de lo que habla Julio Cabrera. En este sentido, de aquí se deduce para Cabrera la inviolabilidad de la persona del otro, que es la consideración ajena. Yo no puedo poner mi propia vida, mis propios intereses o mi supervivencia por encima de la de otros, porque somos lo mismo, porque estamos en la misma terrible situación y por lo tanto moralmente inhabilitados y sujetos en general a los tres registros del malestar como un ser ontológicamente empobrecido, un ser que al haber comenzado a existir empezó a morirse y empezó a sufrir de malestares físicos diversos, ¿no? De repente estoy bien tranquilo y de la nada me da reflujo gastrointestinal y siento como el infierno va subiendo por mi esófago y digo, ¿por qué nací? ¿No? O simplemente el hastío, el aburrimiento, el estrés cotidiano, las jaquecas, ¿no? Todo lo que estamos sujetos, todo es evitable. Pudimos no haber nacido y ya. Pero la consecuencia que para mí se deduce del pesimismo, y esta es la única cita que voy a emplear de nuestro padre, Arthur Schopenhauer, nos dice, lo que la bondad, el amor y la generosidad hacen por los demás es siempre mitigar sus sufrimientos y, en consecuencia, lo que nos puede mover a realizar buenas acciones y obras de amor es el conocimiento del sufrimiento ajeno, comprensible gracias al propio y equiparado con este. De aquí se desprende que el amor puro, el ágape, caritas, es por naturaleza compasión. Entonces, el pesimismo es una invitación a la compasión, a un nivel ético, a la compasión, a la consideración de intereses ajenos a los nuestros, en el reconocimiento de que estamos viviendo en una mala situación con independencia de otras circunstancias, porque la constitución del mundo es mala, mala no en el sentido de que el mundo sea malo, que tenga una mente y sea una especie de demonio maligno, ¿no? Como en Descartes, para nada. Simplemente es que la constitución del mundo, su naturaleza, su estructura, con nosotros en él, lleva a múltiples sufrimientos, como los antes mencionados, y esos sufrimientos nos llevan a estar
cotidianamente, constantemente, inhabilitados para tomar decisiones éticas en todos los casos. Y es una verdadera tragedia. Entonces eso debería invitarnos a la compasión, a ser amables, a ser compasivos y a procurar, de acuerdo con Cabrera, por encima de todo, el imperativo de la inviolabilidad de la vida del otro, con independencia de las consideraciones, de las circunstancias. Esto es muy interesante a nivel ético. Pero entonces, me gustaría hablar un poco, porque siento que ya se me está acabando el tiempo. Me han dicho, mi querido Abraham, que unos 40 minutos, ya nada más con esto voy a finalizar mi intervención. Quiero hablar de antinatalismo, que es éticamente lo que más se deduce del pesimismo de una manera radical. Y es que aquí voy a citar a Julio Cabrera, que nos va a hablar acerca del hijo que podemos traer al mundo, o en general, del ser humano que será arrojado a la existencia en cualquier caso. Y nos dice, esa es mi cita favorita de Cabrera de todos los tiempos, nos dice, sabemos que comenzará a morir desde que nazca, que enfermará y se caracterizará por disfunciones sistemáticas, que deberá constituir su propio ser como ser contra los otros, en el sentido del soportar agresividad y del tener que descargarla contra otros, que perderá a los que ama y que los que le aman le perderán, que el tiempo se irá llevando todo lo que consiga construir, etcétera. Haciendo nacer a alguien, le empobrecemos ontológicamente y también le limitamos éticamente al colocarlo en el espacio estructural en el que siempre estará sujeto a la imposibilidad, a la posibilidad de inhabilitación moral. Y esto es plenario, ¿no? ¿Por qué seguir haciendo nacer personas si sabemos que pues, van a envejecer y van a morirse, ¿no? Después de enfermar, después de sufrir? Eh, el pesimismo se deduce que por amor no hay que traer a más gente al mundo a sufrir. Y esto ya es con independencia de las consideraciones sociales de las que hablaba en un principio, aunque no viviéramos en el peor país del mundo, en el que dentro de 30 años a partir de hoy, si todo sigue como está, va a haber un holocausto, ¿no? 6 millones de muertes violentas. Aunque no fuera así, no está bien traer a alguien al mundo que sufra y se muera, a que nos vea morir, a que vaya perdiendo a quienes ama, a que vaya enfermando, a que se deprima, a que tenga que hacer algo con su vida frente a la incertidumbre, etcétera, etcétera. Y la cuestión del pesimismo aquí es que la vida no tiene ningún valor, es más, tiene un valor negativo, es la tesis de Cabrera, en el sentido sensible, porque hay muchísimos sufrimientos, y en el sentido moral, porque la vida conlleva una falta, una ruptura de la eticidad. Tiene un valor negativo la vida en este sentido. Y pues, yo creo que ya, para que se metan al tiro, ¿verdad? Y ya veamos otras perspectivas y no nada más la de el amargado aquí. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Rubén, por esta charla. Y bueno, como tenemos muchísimas ganas de seguir escuchando tus palabras, abrimos también el espacio para que nuestros asistentes formulen preguntas y comentarios para continuar esta conversación. Los invitamos que si gustan pueden levantar la mano en la plataforma o poner algún comentario en el chat y de esta forma les podemos dar la palabra. Sí, Juan Manuel Gasca ya tiene levantada la mano. Si puedes, activa tu micrófono y te damos la palabra, Juan Manuel. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por tu charla. Te escuchaba y como que no podía evitar pensar que había una dimensión optimista, pues, en esta clase, en este abordaje pesimista, ¿no? Y que tenía que ver con una, parece que hay algo que cede el nihilismo para poder convertir el pesimismo en una suerte de ética, ¿no? Y parece que ese algo que cede el nihilismo es el sujeto soberano. Es decir, parece que si algo así como una moral pesimista es posible, se requiere de un sujeto libre, por lo menos en el sentido del libre albedrío, ¿no? De la voluntad,
y me pregunto, bueno, en primer lugar, si es así, si se parte de que existe un sujeto soberano, y en segundo lugar, ¿qué lugar mm, queda entonces para lo inconsciente, por llamarle de algún modo? O sea, no me refiero únicamente a Freud del psicoanálisis, sino aquello que viene a configurar comportamientos escapando a algo así como las posibilidades infinitas de un sujeto, ¿no? Esa sería mi duda. Espero haberme explicado y gracias. Muchas gracias. Ahora le respondo a nuestro amigo. Como tú Sí. prefieras, también tenemos una intervención de Diego, si gustas responder primero o escuchar eh, las Oh, participaciones, como tú gustes. muchas gracias. No, sí me gustaría responder primero porque luego nos vamos a hacer bolas. Aquí tomé unas notitas de el interesante comentario. Sujeto soberano y libre albedrío es una cuestión interesantísima, ¿no? Porque precisamente hablaba de inhabilitación moral. Cabrera nos dice en la crítica de la moral afirmativa que el dolor físico intenso, en el sentido relativo a la cantidad de dolor que cada individuo es capaz de soportar, por supuesto, y el dolor físico propio, en cada caso, puede inhabilitar moralmente de manera absoluta. O en otras palabras, que aquel que está siendo torturado es incapaz de ser moral, es incapaz de tomar una decisión ética, ¿sí? Porque nuestra constitución orgánica, hay una ciencia entera del dolor, que es la algología, ¿no? Tenemos nervios que transmiten estas señales de daño para provocar estas respuestas de lucha o huida, ¿no? Porque es una medida del daño que nos llevará a la muerte y, como bien mencionaba, somos organismos biológicos, constriñe, el dolor inhabilita y hay dolores cotidianos todo el tiempo. Entonces podemos hablar de pequeñas muestras de arrogancia, podemos hablar de la persona estresada que le habla mal a un subordinado en el trabajo, que es grosero, descortés con un mesero, o incluso del hombre que llega estresado de la obra, ¿no? El gran caso mexicano y abusa físicamente de su familia por todas estas cuestiones. Y podemos preguntarnos si es un sujeto soberano, si es libre, si tiene libre albedrío. Y no vamos a decir que no, porque eso implicaría que ya no podemos juzgar a nadie y que ya todos somos animales esclavos de impulsos que no tienen la opción, ¿no? De que si alguien es violador, si alguien es un asesino serial, simplemente no se le puede condenar porque no tiene libertad, ¿verdad? Pues es como un cuerpo celeste que va a rotar alrededor de su estrella. No podemos culparlo de hacer sus movimientos orbitales, ¿verdad? Entonces, libre albedrío es una cuestión interesantísima. Me gustaría plantearlo desde la indefensión de la más tierna infancia. Cuando nace un ser humano completamente desválido, ¿no? Nace y si no se le sostiene el cuello, se le quiebra y muere, ¿no? O sea, absolutamente impotente, absolutamente dependiente de cuidadores externos a él, absolutamente inconsciente. Nace sin conciencia, sin personalidad, sin individualidad. Esa cosa no es libre, ¿verdad? ¿No? Claro que es un ser humano, ¿no? Pero yo digo esa cosa en un sentido metafórico, ¿no? O sea, ese pobre ente no tiene ninguna libertad, no tiene capacidad deliberativa. Nadie va a poner a preguntarle al neonato, oye, pues, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿O cuáles son tus intereses? No, por supuesto que no. Va a ir creciendo y va a ir desarrollándose cognitivamente y suponemos que en algún punto adquirirá libertad, adquirirá autonomía y va a ser un individuo libre, un sujeto soberano. ¿En qué punto? Yo me preguntaría, ¿en qué punto? ¿Cómo es que de la absoluta no libertad, de la ausencia plena de la libertad, surge una plena libertad? Yo creo que la respuesta es clara y es que no lo hace. Nunca hay una libertad plena, siempre estamos constreñidos, siempre tenemos, para empezar, desde un sentido existencialista más que nihilista, por ejemplo, heideggeriano, siempre tenemos posibilidades hacia las cuales estamos yectos, pero esas posibilidades las determina nuestra situación específica, que se nos revela en el encontrarse, ¿verdad? Al comprender activamente la situación, pero ciertas posibilidades no las tienes todas. La mayoría de la gente no tiene la posibilidad de viajar al espacio, ¿verdad?
por más que lo intente, por más que quiera y por más que le eche muchas ganas, ¿no? Entonces, nunca hay una libertad plena, por supuesto. Siempre hay una libertad parcial que tenemos que suponer que aparece en el neonato ya después de varios años en algún punto de su desarrollo, ¿no? Porque luego es que nos podemos enfrascar en un debate interminable sobre los movimientos que empiezan a hacer los bebés son o no intencionales, ¿no? Es consciente, etcétera, etcétera. Pero la cuestión aquí es que me gusta emplear la solución de Julio Cabrera y es que la libertad o el libre albedrío es un valor positivo, reactivo, que nosotros creamos. Cabrera dice es que si la libertad no existe, habrá que crearla. Parafraseando un poco a Voltaire, ¿no? Si no existe, habrá que inventárnoslo. Y la cuestión es que desde esta óptica pesimista tan radical, que sí es la que es a lo que yo suscribo, ¿no? Lo que hay objetivamente es este ser terminal lleno de fricciones, ¿no? De entes que comienzan a perecer desde el momento en el que surgen en la existencia. Y nosotros, como seres humanos, creamos valores positivos de manera reactiva ante esta estructura terminal dolorosa, inhabilitante y llena de malestares que se nos van suministrando, ¿verdad? Uno de esos valores positivos, reactivos, es la libertad. Entonces, como nos constriñe nuestra situación en cada caso, una situación que sí parte de un contexto bien específico, dónde vives y cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, etcétera, ¿no? O sea, todas tus posibilidades, claro que tienes cierta autonomía, pero constreñida y delimitada por tu contexto específico. Y ese contexto se relaciona con una red holística de acciones interconectadas en la que en cada caso participamos y que nos sobredetermina. Y esta red holística, este, por así decirlo, contexto general de la vida, no es que aniquile la libertad o que en dicha red deje de existir la libertad, sino que es en esa red en la que la libertad aparece como posibilidades hacia las cuales podemos decantarnos, ¿verdad? Como dice Heidegger, pues se puede hacer u omitir. Esta postura no está peleada con la aseveración sartreana de que estamos condenados a ser libres. Si estamos condenados a ser libres, pues tenemos que actuar de alguna manera. Y hasta omitir, hasta decidir no actuar, ya es una decisión que acarrea consecuencias. Por supuesto que sí. Entonces, libres, sí, pero no libres plenamente. No, no sé qué tan estricta o qué tan laxa sea la definición de sujeto soberano aquí. Libertad hay, ¿no? Yo puedo hacer esto y soy libre de hacer cualquiera de las dos cosas, pueden no hacerlas, pero pues, todos estamos en una situación que nos constriñe. Y la segunda parte de tu pregunta, no la entendí, sobre el inconsciente. Dijiste que no únicamente el inconsciente freudiano, y no sé si me puedes explicar un poquito más a qué te referías con el No, lugar del ya inconsciente. respondiste. Ya respondiste porque me refiero a lo inconsciente. Es que mira, cuando se parte del sujeto soberano, de de que no nacemos en el sentido de que en el momento en que somos recién nacidos ya somos sujeto soberano, sino que por naturaleza la especie humana tiende a ser sujeto soberano conforme crece y demás, esa, digamos, esa invención está vinculada a una cierta racionalidad, a un individuo racional que es capaz de deliberar respecto a las múltiples opciones que tiene, ¿no? Y eso en última instancia es el libre albedrío, ¿no? Entonces, una de las cosas que vino a mostrar Freud, pero no solamente Freud, es que existe todo un ámbito que implica que hacemos un montón de cosas sin que sean estrictamente racionales o conscientes. Eh, no, o sea, por ejemplo, ahora que mencionabas que el niño, el recién nacido, etcétera, etcétera, va a hacer una serie de movimientos involuntarios. Bueno, también nosotros de adultos hacemos un montón de movimientos involuntarios y hacemos una enorme cantidad de cosas de manera completamente inercial y no propiamente consciente. Y hacemos cosas que además nos resultan completamente inexplicables, ¿no? Entonces me refería a si, a qué lugar le daba tu teoría a todo esto que no participa de la conciencia y que en última instancia excede a los individuos en cuanto a cada uno de los individuos, pero también excede de alguna manera sistémicamente a los colectivos, ¿no? Y claro, una de las respuestas que me diste, que me parece bien, tiene que ver con el dolor, ¿no? El dolor como un ejemplo
de algo en cuya situación, en una situación de extremo dolor, es muy difícil ver ahí algo así como un sujeto soberano, ¿no? Pero yo imagino que además del dolor habrá muchísimos más ejemplos. Y creo que lo que ha hecho cierta filosofía contemporánea es ya no partir precisamente del sujeto soberano. Pero en fin, te agradezco tu respuesta. Oh, muchas gracias. Muy interesante. A mí Freud me parece uno de los pensadores pesimistas más prolíficos, ¿no? Por ejemplo, en El malestar en la cultura, cuando dice él directamente que nuestra constitución no está para que seamos felices, ¿no? Mi texto favorito de Freud es El yo y el ello, en el que nos dice que el pobrecito yo es un esclavo de tres amos. Porque está el ello pulsional que le impone estos deseos insaciables, ¿no? Que es, para mí es la voluntad de Schopenhaueriana, pero cientificada, ¿no? Y luego está este super yo, este imperativo moral lacerante, ¿no? Que tienes estos deseos inconscientes, pulsionales, así, impulsos, ¿no? Y tú tienes que limitarlos porque si no la conciencia moral que te impone el imperativo paterno, ¿no? Tras la superación del complejo de Edipo o tu contexto cultural, pues te va a destruir, ¿no? Te genera melancolía, ¿no? Depresiones, etcétera, cuadros neuróticos terribles. Y luego está el otro, el mundo exterior, que es un amo igual de cruel. Es un amo que presupone precisamente que eres un sujeto soberano racional todo el tiempo y que no te va a entender si tú tienes un colapso, ¿no? Si tú tienes una necesidad imperiosa, si tú tienes un dolor insoportable, si tú tienes una melancolía exacerbada, ¿no? Entonces, estos tres amos que controlan al yo, que someten al yo, entre ellos se ignoran, ¿no? O sea, el ello actúa como si no hubiera ni moral ni mundo, ¿no? Así yo quiero satisfacción inmediata ya. El super yo actúa como si no hubiera ni necesidad ni mundo, ¿no? Yo quiero perfección etérea y que seas un ángel, ¿no? Y el otro actúa como si no hubiera ni necesidad ni imperativos, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Y Freud describe hermosamente y de manera muy clara todo esto, ¿no? Y yo te recomendaría leer a Edward von Hartmann, su gran obra que la tradujo mi compañero de la Ciudad Americana de Estudios sobre Pesimismo, Manuel Pérez Cornejo, se llama Filosofía de lo Inconsciente, que habla precisamente de esto, y no solo del inconsciente pues, de corte más freudiano, porque bueno, Hartmann es anterior a Freud, sino como dices, de uno que trasciende a los colectivos también. Un inconsciente en la historia es muy interesante. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra a Diego, que tiene la mano levantada. Si nos escuchas, si puedes activar tu micrófono para participar. Sí, hola, buenas tardes a todos. Pues primero que nada, Rubén, muchas gracias por la exposición que nos acabas de regalar, muy clara, bastante pertinente, sobre todo, como dices tú, ¿no? A partir de los tiempos que corren. Y mi pregunta gira en ese sentido, porque yo muchas veces he visto, para mi desgracia, que muchas personas, incluso académicos, es decir, me ha tocado que académicos me lo pregunten y demás, la relación que a mí me parece que podría partir de un malentendimiento del pesimismo y la posmodernidad como relativización, porque eh, como que de pronto cuando uno dice que es pesimista, de pronto parece que la gente escucha lo que soy es que nada me interesa, ¿no? Y entonces en ese sentido, ¿cómo dirías tú que se puede evitar que se vincule el pesimismo con la posmodernidad? Y esto lo quiero preguntar de manera muy directa, sobre todo porque dados mis intereses, hay cosas de las que yo me mantengo muy distanciado, pero que siento que de pronto pudieran llegar a casar con el pesimismo e incluso con el pesimismo entendido a partir de tesis schopenhauerianas, por ejemplo, con cuestiones que apuestan por un borramiento de los seres humanos en pro de una homogeneización ontológica, en el sentido de que si yo no debo causarle daño a algún animal, eso quiere decir que lo que sí debo hacer es igualarlo conmigo y me quito de encima, yo ser humano, todo privilegio sobre las otras especies y entonces ya las equiparo conmigo y les concedo, por ejemplo, razón, como sucedió hace no mucho tiempo en Colombia, que ya lagos, ríos y montañas estaban siendo sujetos de derecho, o peor aún, hoy máquinas, ¿no? Robots. Es decir, en ese sentido, ¿cómo crees tú que el pesimismo podría ayudarnos para
recuperar el sujeto perdido que la posmodernidad tanto odia, siendo que incluso pues Schopenhauer mismo es un gran heredero de Kant, que en más de una ocasión nos va a hablar del sujeto cognoscente y ese tipo de cuestiones que van desde lo epistemológico hasta lo ontológico y después a lo ético. Muy interesante, mi querido Diego. Mi querido Diego Ramírez, yo me lo traje de las Juventudes Pesimistas y de la CIEP. Él también debería dar aquí su charla, es mi querido pesimista ilustrado. Diego tiene un pequeño conflicto de identidad, no sabe bien si Schopenhauer o Descartes, y él dice que se pueden las dos, yo no creo. Yo creo que va a terminar rompiéndose ese desequilibrio metaestable en algún momento. O bueno, no, todo se puede sintetizar, ¿verdad? Con el suficiente ejercicio dialéctico. Pero bueno, para empezar, esta noción del pesimismo como relativización, precisamente, mi querido Diego, por eso hablaba yo y me remitía a la cita de Emil Cioran, que él sí que es un autor bien nihilista y bien relativista en muchísimos apartados, ¿no? Pero cuando él dice es mil veces mil veces preferible ser infeliz que sembrar la infelicidad, y dice triste está mi alma en un mundo en el que los seres humanos se destruyen, se hacen infelices, se lastiman los unos a los otros. Elimina esa relativización mucho más propia del nihilismo, de no se puede saber nada y no hay nada y nada importa, y entonces qué sentido tiene? ¿No? Nada me importa, al pesimista le importa. Al pesimista le importa muchísimo el sufrimiento, le importa muchísimo el otro, porque lo reconoce como él mismo, ¿no? Schopenhauer hablaba del velo de Maya, que toma de los sabios ancestrales de la India, que toma de los Upanishads, el velo de Maya occidentalizado en su filosofía como principium individuationis, ¿verdad? Principio de individuación, la ilusión persistente de individualidad. En ese sentido, el pesimismo se basa en la consideración de los humanos, de la humanidad y de los seres sintientes también. Ahorita toco un poco más la cuestión del especismo y derechos animales o los derechos de las montañas, pero sí me gustaría mencionar que mucho de la pertinencia de Schopenhauer en la actividad también se basa en la ecología y lo que se deduce de su ética dentro de implicaciones ecológicas, porque Schopenhauer se sabe que él mismo fue vegetariano y que a los animales les tenía una consideración enorme, ¿no? En tanto que seres sintientes, y que él dijo que el sujeto cognoscente, el sujeto que es aquel que se representa el mundo, no era solo el ser humano, sino también cualquier animal, cualquier forma de vida, ¿no? Es una definición de la vida. Schopenhauer define la vida como representación, como ente que se representa su realidad inmediata, ¿no? Si nosotros tenemos un tipo de representación con base en nuestros sentidos y con base en nuestra constitución fisiológica, y sabemos, por ejemplo, que hay langostas que ven colores que nosotros jamás podremos imaginar, porque su espectro visual es distinto, es más amplio, ¿no? O jamás podremos imaginar cómo percibe la realidad un murciélago, pero sabemos que se representa el mundo, que su percepción es un correlato interno. No estamos hablando de son inteligentes, son conscientes, tienen un lenguaje complejo o de si hacen filosofía los peces o no, como decía el idiota de Derrida, ¿no? Pero se representan en el mundo y tienen una experiencia subjetiva del mundo. Son sujetos en ese sentido. Eso me hace muy interesante y muy importante eso señalarlo. Pero como te decía, Diego, yo creo que el pesimismo está muy peleado con la relativización. El relativista es justo el que se pelea con el pesimista y le dice, pero es que la vida no es tan mala, ¿no? Y tú nada más estás viendo lo negativo pero mira qué rica es la carne asada, ¿no? Aquí en el norte, o, o que, no sé, qué bonita es la música, etcétera. Que sí, claro que sí, pero la relativización no es parte del pesimismo. El pesimismo es muy tajante. El pesimismo parte de estas mínimas éticas que ve tomar vino, sí, por supuesto, como se llama Timón, ¿no? Tomar vino. Eh, entonces, no hay cabida para eso de lo que soy, es que nada me interesa en el pesimismo. El pesimismo está muy interesado y yo creo que por eso es una postura pertinente. Eh, También preguntaba Felipe en el chat que si este sentido negativo de la moral es una postura utilitarista. Para nada. La ética negativa de Julio Cabrera es profundamente deontológica y antiutilitarista. Es interesante esa cuestión también. Pero evitar la relación entre pesimismo y posmodernidad, para seguir con el comentario de Diego,
Pues es que nunca ha habido tal, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, tú ves a Schopenhauer, Meinlander, von Hartmann, Agnes Taubert, Olga Plumacher, ¿no? Son filósofos sistemáticos, son filósofos que se basan en la búsqueda honesta y sin tapujos de la verdad, esa verdad con mayúsculas a la que tanto hemos renunciado ya los filósofos, ¿no? Los filósofos incluso en la academia, ¿no? Desde que Nietzsche nos dijo que éramos malos ligando, ¿no? Cuando dijo que había que imaginar que la filosofía era una mujer y que entonces, a lo largo de 2500 años, lo único que ha ocurrido es que los filósofos hemos sido muy ineptos como para cortejar a esa mujer que es la verdad, ¿verdad? Y es terrible esto, porque la verdad está por todos lados, ¿no? O sea, en el dolor hay una verdad, en la belleza también hay verdad. No sé si alguien más tenga un comentario. Hay un comentario de Martín en el chat, pero si él nos escucha y puede activar su micrófono para que lo pueda formular también en el micrófono, debido a que el comentario es algo extenso y para lograr mayor precisión, si gustas, Martín, y estás como disponible para eh, participar. Bueno, el comentario dice, es decir, sean nihilistas, pesimistas, ateos o gnósticos, miserabilistas, la única solución ética y máxima converge en el antinatalismo. Aquí ya tiene poco remedio. Pues yo diría que sí, así pura y simplemente, sí. Vaya, si no hay ningún motivo racional que pueda justificar traer una nueva vida al mundo, un nuevo ser sintiente al mundo que sufre y se muera, ¿no? Y sí tenemos muy buenos motivos, ¿no? Desde esta caracterización estructural del desvalor sensible, que es lo que Cabrera llamaba la argumentación material o empírica, es decir, los diversos sufrimientos en el mundo, ¿no? Que es el triple registro del malestar y sobre todo las mínimas éticas, ¿no? Que traer a alguien al mundo conlleva una manipulación enorme, ¿no? Nadie decide nacer, ¿verdad? Es que el grito del adolescente, ¿no? Que le reclama a sus padres en algún momento es que yo no pedí nacer, sumamente válido, es sumamente válido. Nos podemos burlar y nos podemos reír, lo podemos demeritar, pero es sumamente válido, tiene toda la maldita razón. Pero no te pedí nacer, me estás exigiendo en este mundo horroroso, ¿no? Que haga lo que tú quieres además, ¿no? Espero que no se entienda esto como una especie de proyección propia, ¿no? Me llevo bien con mis padres, pero eh, sí, yo creo que el antinatalismo es donde no todo converge, pero pues digo, no voy a venir a decir yo que tengo la verdad absoluta y que soy el único gran filósofo que sí logró cortejar a la verdad, ¿no? No sé, invitarla a salir o lo que sea. Esa mujer imposible que es la verdad. Me gusta mucho la metáfora de Nietzsche. No sé si Martín quisiera decir algo acerca del antinatalismo, porque no parece muy convencido cuando dice aquí ya tiene poco remedio. Pues sí suena bien ¿Se me raro cuando escucha? eso. ¿Eh? Hola. ¿Sí se me escucha? Hola. ¿Qué tal? Sí, sí. Sí, nada más esa era la pregunta, si todo esto convergía en el antinatalismo y pues está bastante bien la respuesta, ¿no? Yo lo presento así, ¿no? Porque mencionas a Cioran, a Schopenhauer, que obviamente pues sí eran de alguna manera antinatalistas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay pesimistas ateos, otros que son gnósticos, otros que de alguna manera son creyentes, pero sí yo veo que todo confluye en el antinatalismo. Entonces, nada más quería asimilar tu información. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín. Gracias. Bien, particularmente a mí me ha parecido muy interesante que haces esta distinción entre el pesimismo y el abordaje que tú planteas como crítico, y desde esta lectura también, recuperando a Schopenhauer, tomar una postura ética y, ¿por qué no?, desde el concepto de la compasión que a nosotros en este círculo de estudios vitalistas nos ha interesado bastante la lectura de Spinoza y particularmente pues de esta idea del conatus, que ya hiciste tú esta mención. Schopenhauer es un gran lector de Spinoza, entonces vale la pena también como hacer esa conexión que tú nos presentas
justo porque efectivamente la propia palabra o el término pesimista ya tiene una connotación negativa, como lo mencionas, una palabra que incluso asusta al público, pero ha sido interesante ver cómo es que nos puede ayudar también a plantear estos problemas en torno a la vida, cómo vivir una vida que sea más vivible a pesar de las situaciones catastróficas, inhóspitas en las que nos encontramos hoy en día. No sé si tengamos algún otro comentario de nuestros asistentes. Sí, Sí, adelante, por favor. bueno, buenas tardes. En primer lugar, sí, creo que es destacable la problematización que haces a propósito del pesimismo en su relación con el nihilismo, y más a propósito del término post en su versión lumpen. Bueno, a mí me surgen aquí dos líneas. En primer lugar, si hago rápidamente una especie de vector entre pesimismo, compasión, como posición ética, aquí la pregunta que formularía es, a propósito de su antecedente, ¿cómo queda en su relación con el fantasma cristiano? Y por otra parte, si a estos dos le ponemos un tercero, a propósito del círculo vitalista, o sea, tenemos una posición nihilista, una posición pesimista, pero sí podemos tener una tercera que fuera un tanto, digamos, vitalista. Ese sería un poco las observaciones. Muy interesante, gracias. Fíjate que los pesimistas clásicos, ¿no? Schopenhauer y Meinlander en particular, que Meinlander es un filósofo interesantísimo, ¿no? El que decía que Dios ha muerto y su muerte fue la vida del universo. Eran muy entusiastas de Cristo, eran ateos, por supuesto, y no se creían el mito, ¿no? Pero Schopenhauer y Meinlander ambos pensaban que eh, en el cristianismo había un núcleo de verdad encubierto detrás de toda esa brillantina mística, ¿no? De todo ese carácter alegórico. Y tanto Schopenhauer como Meinlander, como probablemente los dos más grandes representantes del pesimismo, aunque algunos me dirán que tal vez el segundo más grande representante es Hartmann. Yo creo que estos tres pues, son como los tres mosqueteros, ¿no? Hartmann también habla un poco de esta cuestión, pero un poco menos, ¿no? Pero tanto Schopenhauer como Meinlander se sentían los auténticos cristianos, cristianos ateos, ¿no? Y sí, el fantasma del cristianismo ahí está, de la compasión, ahí está. Sí. Es una crítica que también hacía Nietzsche de Schopenhauer. Nietzsche decía es que Schopenhauer nada más no puede conseguir un mundo habitable sin Dios, ¿no? Y por eso todo lo que ve es horrible y niega la vida, ¿no? Yo no creo que, yo por supuesto no creo que Nietzsche tenga razón en este punto, pero se me hace interesante porque mi compañero Abraham comentaba acerca de Spinoza, el conatus y la compasión. Por supuesto, Schopenhauer fue un gran lector de Spinoza, y se podría decir desde Nietzsche que un mal lector de Spinoza, ¿verdad? Spinoza desdeñaba la compasión. Spinoza consideraba que la compasión era una pasión, que era un modo de las tristezas, ¿no? Que disminuyen la potencia de obrar del alma, ¿verdad? Nietzsche parte de esta crítica spinociana y también de la crítica kantiana de la compasión como casi como insulto, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista mucho más schopenhaueriano, pues es este fundamento de la acción moral. El reconocimiento del sufrimiento del otro a partir del propio es lo que nos lleva precisamente a las acciones morales. Muy interesante. Y el vitalismo yo creo que está en estrechísima relación con el pesimismo y más que nada con el pesimismo schopenhaueriano, porque al final, que bueno, yo todo esto lo englobaría dentro de una etiqueta quizá genérica de filosofía de la existencia, pero pues al final el pesimismo se ocupa de todo lo vital. Nada más que desde una perspectiva negativa, no hay un vitalismo negativo quizá en el pesimismo, negativo no de que sea malo, sino en el sentido de que lo niega, ¿no? El pesimismo, a mi parecer, y en eso estaría de acuerdo Julio Cabrera, el pesimismo niega la vida, niega lo vital en pro de la ética, y el vitalismo afirmativo, de corto, por ejemplo, más nietzscheano, niega la ética en pro de la vida, en pro de lo vital.
Es una cuestión interesantísima. No sé si te respondí algo, no sé si quieres decir otra cosa. Sí, sí, gracias, gracias. No, gracias a ti. Hola, ¿me escucho? Sí, adelante. Hola Rubén, ¿cómo estás? Mi querido Darío, Pues bueno, Fernando escucha desde Roma. sí, bueno, sí, desde acá son las 2 de la mañana, pero me gustó mucho tu conferencia, la verdad. Me ha de sentir muy feliz que haya intelectuales que transmitan esta conciencia, porque es una conciencia más que todo. Esta conciencia ética, ¿no? De que no se trata de aniquilar o de destruir, sino se trata de darse cuenta de que los demás sienten, ¿no? Y que sería muy egoísta como tú dices, ¿no? Arrojar algo a la existencia, ¿no? Y, y verlo valer por su suerte, ¿no? Solo para ¿cómo se dice? Solo para la propia satisfacción de trascendencia de cada ente o del ente que lo arroja, ¿no? Entonces, me gustaron mucho los detalles y yo nada más quería hacer ese comentario y pues te agradezco el tiempo de la charla. Muchas gracias, mi querido Darío. Bien, pues agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes. También los invitamos a que si tienen alguna propuesta de charla o ponencia que quieran presentar en el Círculo de Estudios Vitalistas, tienen este espacio abierto para pues agendarlo en unas futuras sesiones. Pues bueno, le damos las gracias a nuestro querido Rubén por esta charla y pues vamos a despedir agradeciendo la participación de todos. Hasta pronto.